¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hace 34 años el grito por Argentina fue unánime, como nunca, en toda su historia, ni antes ni después. Esa vez gritaron todos, era la victoria contra Inglaterra, era el gol más bello de la historia del fútbol en un país futbolero. Diego Armando Maradona entraba definitivamente en la mitología, se convertía en alguien que superaba todas las idolatrías conocidas, no solamente en la Argentina, sino también en el mundo. Hace 34 años Diego convertía un gol con la mano para que les diera buen fastidio y un gol maravilloso contra los ingleses, una enorme victoria que cuando terminó el partido me permití decir, lo voy a señalar una sola vez, pero permítanme decir, esto va por todos los pibes que no pudieron gritar estos goles, porque estábamos muy cerca de un recuerdo que todavía y aún duele enormemente en la Argentina, pero aquella época, apenas a 4 años de la guerra, era muy significativo. Inglaterra quedaba rodilla en tierra frente a Diego y el equipo de Carlos Salvador Vilardo. El diario The Guardian ha hecho una manera de revivir aquellas jugadas muy ingeniosa que para una sonrisa de ustedes antes de todo lo que viene, vale la pena compartir. He just walked away from Hoddle there. Still Maradona, Valdano. Steve Hodge tries to clear. Maradona! Argentina take the lead. Bueno, ahí está Diego en la jugada del gol con la mano. La pelota para Valdano, que hoy escribió una nota extraordinaria en el diario El País de España. Búsquenla porque vale la pena leerla. Y ahí está Diego metiendo la mano, contado por The Guardian. Hizo esta animación, porque de verdad se habló tanto del gol que ya no sabe uno cómo contarlo. Y aquí va la jugada de Diego dejando a los ingleses como si fueran conos del entrenamiento por el camino y poniendo la pelota en el fondo del arco. Ahí está el grito de Diego, el extraordinario jugador argentino, con algo que para los chicos esto es un verdadero regalo para que entiendan bien cómo fue esa maravilla. Hay otra recreación que se ha hecho del gol de Diego que tiene que ver con dibujos animados. Esto es anime, un lugar donde prepararon esto. Yo les doy la presentación para que ustedes lo busquen porque vale la pena. Este es el fenómeno. Cuando llegó el momento del gol, posiblemente siempre es muy inspirador el universo, el cielo, los astros, las galaxias, todo lo que tiene sensación de eternidad. Bueno, pusieron la parte mía, en realidad es una animación fantástica, una pequeña historia muy bien contada con dibujos animados, ese tipo de historieta, creo, de reminiscencias japonesas. Recordemos a Diego en nuestros estudios hace unos pocos años. Nos marcó a todos. Todos, cada uno que saltó la bolilla a Inglaterra, pensamos en los chicos de las Malvinas. Era inevitable, era una mentira. No pasa nada. Es una pelota y 22 que corren para atrás. Las pelotas. No era para nosotros lo mismo que para ellos. Teníamos una idea fija de que ganando le podíamos atenuar el dolor a muchas madres que perdieron hijos en las Malvinas. Gracias a Diego puedo decirles que hoy el mundo volvió a hablar de ese gol. Todos los años es lo mismo. Llamadas de Portugal, de los Estados Unidos, de España, de Colombia. El mundo habla otra vez del gol de Diego Armando Maradona y con la misma admiración. Ahora sí, cumplido este ritual del 22 de junio, vamos a hablar de las cosas que nos pasan, y nos pasa el coronavirus, pero sobre todo nos pasa la defensa férrea de la muerte que hacen medios de comunicación, que a través de voceros completamente enloquecidos, que desvarían cada día, se ponen contra la cuarentena. Escuchemos al doctor Gallán decir que esto se ha ido de madre. Va a hacer falta hacer una restricción fuerte, no nos va a temblar, digamos, el pulso. ¿Por qué? Porque vamos a corregir una situación que se está desmadrando, corregir una situación que se está desmadrando y vamos a coronar de la forma más exitosa posible este esfuerzo que hemos hecho.
es muy posible que haya que tomar algunas medidas. Da pena lo que se está haciendo. Ustedes imaginen, ahora va a venir el número, serán 1.500, ojalá, porque pueden ser 2.000. 1.500 es muchísimo. Quiere decir que con los miles de ayer, de antes de ayer, etcétera, hubo un momento en el que estaban contagiados, dando vueltas por la ciudad, 10.000 personas, para tomar nada más que 5 días. Nosotros salíamos a la calle, los que salieron, y había 10.000 personas. Ponga lo contrario, si no hubiera un solo contagiado, usted no sale y se contagia. No tiene el mínimo riesgo, no tiene con quién contagiarse. Ahora, si miles de personas ya contagiadas se cruzan con usted, sea corriendo, sea comprando, sea en un negocio, donde fuere, usted está corriendo más riesgo porque tienen 10.000 emisores, y estoy hablando solamente de muy pocos días. Por eso es que la situación es muy preocupante. ¿Hasta cuándo van a haber camas disponibles? ¿Hasta cuándo van a estar los respiradores? ¿Tendremos que ser testigos en la Argentina de las desgraciadas circunstancias que tantas veces describimos fuera del país? Esta pregunta me quiero dar de todas maneras una pequeña alegría, compartirla con usted. Ayer fue el Día del Padre y hubo una infectóloga muy conocida, Florencia Kahn, que publicó esta foto y este tuit con su padre. Hace 90 días que no abrazo a mi padre, pero es un orgullo ayudar junto a él en medio de esta pandemia. Es que hay gente maravillosa. Aunque a este hombre el nombre de la verdadera locura, la enajenación, de la que hacen gala los anti-cuarentena, verdaderamente locura, locura política. Ya no solamente que no les importa enfermarse o que se enfermen otros. Es un tema que pasa por la política fuertemente, por el trabajo minuciosamente realizado por los enloquecedores de los medios de comunicación. Mire usted estos cuadros, para que tengamos una idea. Iba a decir que Pedro Kahn fue también muy atacado justamente por eso. Los infectados, todavía estamos bien. La Argentina 42.700. Frente a los números de la propia Argentina estamos mal ya. Pero frente al mundo, mire Chile, Brasil, Estados Unidos, mire el número de personas que han muerto en estos países, para tomar una referencia de los que por algún motivo nos tocan más de cerca. Argentina, en fallecidos, Chile, miente, son como 7.000 y pico. Brasil, 51.000, Estados Unidos 122.000, 5 de cada 100 están muriendo en estos momentos en el mundo. Hay otro cuadro que posiblemente sea muy significativo para compartir con ustedes y se refiere a lo que ocurrió, lo que le sucede en Brasil. Pero vayamos por partes, porque el jueves, ¿se acuerda que hubo fútbol en Brasil? Ahora ya no lo van a poder hacer, por lo menos en Río de Janeiro. Esta imagen del Estadio Maracaná contrastaba fuertemente con los hospitales de campaña que se han puesto al lado del estadio. Esta es una metáfora de lo que es la besanía de los brasileños de Bolsonaro. El estadio, el fútbol, porque había que jugarlo, y ahí moría gente, murieron personas esa misma noche. Por eso el sábado salió este decreto. Duró 2 días el fútbol en Brasil. Autoridades de Río de Janeiro suspenden el campeonato carioca. ¿Y por qué? Mire el Maracaná, ya que estamos hablando del Maracaná, el cuadro que le quería mostrar. 14 veces este estadio son los infectados que tenemos en Brasil. Esto no puede aceptarse de ninguna manera. Loco Bolsonaro, loco Trump. Mire lo que sucede con los Estados Unidos. Trump empezó con su campaña, ya está bien el maracanazo. Trump empezó con su campaña y fueron unas cuantas personas. No había el entusiasmo de otros momentos. Me parece que están intuyendo que a lo mejor el mundo se saca de encima ese látigo del diablo que significa esta persona aborrecible al frente del país más grande, más importante del mundo. Escúchelo a Trump sin ninguna seriedad mencionar a la pasada en Tulsa el coronavirus. Do testing to that extent. You're going to find more people, you're going to find more cases. So I said to my people, slow the testing down, please. Es un desvarío, es una auténtica locura. De un hombre que tiene otro tipo de locuras que nos tocan un poco más de cerca. Habló de que se va a reunir con Maduro y todo el mundo dijo, mirá qué interesante, le pide una entrevista a Maduro. Ahora aclaró que solo acepta reunirse con Maduro, algo que propuso él, para forzarlo a renunciar. Con tipos así, naturalmente, el mundo está enfermo y no solamente de coronavirus. Pero también hay enfermedad de la avaricia de los que todo lo tienen. Por ejemplo, los bonistas,
que luchan con la Argentina en una partida de póker que se hace interminable. Pero con usted y con nosotros, hinchas, de lo que está haciendo Martín Guzmán, de lo que hace el gobierno argentino. Mostraron 40, a lo mejor terminan 50, 52, 53. Imagine a esa gente decirle, mira, de cada $100 te vamos a devolver 52 o 53, que por ahí anda la cuenta en la actualidad. ¿Usted cree que es fácil negociar contra esa gente? En eso estamos. Y sobre el default habló Alberto Fernández. Yo no soy el presidente del default. El presidente del default es el que me precedió. Yo no soy. No, bueno, yo me solamente refiero... lo heredé y me hice cargo. Mire lo que dice Macri sobre el default. Lo que fue el default. Lo que Alberto Fernández dice allí es que ya estaba en default la Argentina. ¿Quiere corroborarlo? Macri se despide declarando el default de la deuda. Decía, página 12, en agosto del año pasado. No pagó lo que tenía que pagar. Y hay uno más que es internacional para también recurrir a esas voces como las de La Vanguardia, el principal diario de Barcelona y uno de los 2 o 3 más importantes de toda España. Pero la locura lleva a que personas temerarias, besánicas, como Prat Gay, juegue él. ¿Desde qué autoridad? Pregúnteselo. ¿Por qué viene Prat Gay a hablarnos él de la situación económica y de la deuda, habiendo sido de los primeros en contraerla? Habla esto contra Martín Guzmán. Guzmán, cada vez que abre la boca, ofrece más plata y del otro lado se pone cada vez más duro, ¿no? Y lo de anoche, esencialmente, es un reconocimiento público que hace el ministro del fracaso en su negociación. Así que yo creo que siguen las negociaciones, pero claramente Guzmán va perdiendo, pero bueno, lo que está descubriendo es que el mundo real es muy distinto del mundo académico, ¿no? El mundo real de Prat Gay es muy sencillo. Cuidar una fortuna de 1.000 y pico de millones de dólares de los Fortabat, para lo cual él fue muy hábil. Vino y bajó el peso argentino hasta poner al dólar bien arriba. Entonces la fortuna había crecido en pesos 3, 4 veces, 5 a través del gobierno de Macri. Él es el que entiende, él es el vivo. Guzmán no, Guzmán es un muchacho que se ve que no se corresponde. Entre los libros y la realidad está peleando como un león. Está jugándose por la Argentina, está jugando contra los tipos más terribles del mundo. Los tipos que van al África y le quieren cobrar, y lo cobran, todos los dineros que a ellos se les antoja normalmente robados de los dictadores, que después tienen que pagar las democracias transitorias que vive ese continente. Pero además Prat Gay se animó a hablar de algo que también es un reflejo de lo que sucede en la Argentina, en la lucha del poder político, siempre más débil, contra el poder real. Él representa al poder real, por eso se permite esas onceras y esos disparates. Mire lo que dice de la TAM. Que el hilo conductor y el denominador común es un gobierno que se lo ve desorientado. Ayer tuvimos la noticia de la TAM, son 1.700 empleados. Nadie en el Ministerio de Transporte se ve que estaba en tema. Hoy el ministro salió a decir que bueno, en realidad lo estaban esperando porque venía perdiendo 100 millones de dólares por año. Recordemos que Aerolíneas Argentinas pierde mucho más que eso, ¿no? Y bueno, lo estaban esperando, pero no hicieron nada, ¿no? Es un vocero del poder real. Y el poder real es casi invencible. En el mejor momento del Pepe Mujica en Uruguay quiso poner un impuesto así para los que tienen más de 2.000 hectáreas. Y lo perdió en la Corte Suprema, hizo todas las instancias judiciales, cayó en la Corte, no se puede, no es fácil el poder real. Lo tienen todo, tienen las leyes, tienen los códigos, tienen los jueces, tienen la plata, tienen el poder y tienen los diabólicos medios de comunicación que en la Argentina son la quilla de ese transatlántico enorme al lado del cual viajamos en botes el resto de los ciudadanos. De eso se trata. Por eso Prat Gay, como vocero de ese poder, se anima a decir esto que le voy a sintetizar en la presentación de una película que se llama En Guerra, La Guerra Silenciosa, con Vincent Lindon. Es una película extraordinaria. Mire este pequeño tramo de una lucha a brazo partido de los trabajadores contra una empresa alemana, pero en Francia, tratando de cerrar una fábrica porque se les antojaba. On demande juste que vous respectiez votre parole. Ou vous tenez votre parole et on reprend le travail, ou vous ne tenez pas l'accord que vous avez passé et on continue à bloquer la production et le stock. Ouais, voilà. Écoutez, non, mais c'est sans appel. La justice, aujourd'hui, est là pour dire non à la fermeture de l'entreprise. Dans la Constitution est inscrit la liberté d'entreprendre. La liberté d'entreprendre veut dire qu'un patron peut ouvrir et fermer une entreprise. Une entreprise qui a fait 17 millions d'euros de bénéfices. Ça veut dire qu'on a un PDG qui...
Es una película extraordinaria en la cual se marca esa lucha con las empresas. La TAM ahora tiene el beneficio de la palabra de Prat Gai. Pero mire usted cómo se miente a propósito de la TAM. A esto hay que habituarse. Si usted no trabaja de ciudadano y no busca información por todos lados y se llega a quedar con esos locos no lindos del Obelisco o de cualquier otro lado que salen a mover la bandera de Belgrano a favor de los estafadores, ¡viva la estafa! ¡Viva que robamos al Banco Nación, que le sacamos 18.000 millones de dólares! ¡Abajo los ladrones comunes y corrientes! ¡Ladrones honestos! Macri, González Fraga, los Vicentín, eso es robar. Vamos con la bandera. Bueno, esa gente se mueve de esa manera y con ese entusiasmo en función de lo que le puedo decir, por ejemplo, mire, el canal de La Nación. La caída de la TAM, ¿fue la cuarentena o fue el gobierno? Mire qué bandidaje para poner esta pregunta. ¿Fue el gobierno el causante de la caída de la TAM? ¿La TAM? Ahí la tiene a Bullrich diciendo lo mismo, algo parecido. Está el tuit de esta Orate del PRO. Vicentín y la TAM no son hechos aislados. A la primera la llaman expropiación y a la otra la dejaron caer para romper la competencia interna. Ahora usted mire cómo miente La Nación, cómo miente Patricia Bullrich, cómo mienten todos los que agitan banderas de Belgrano para decir viva la estafa en la República Argentina. Mire este cuadro, sencillo, irreprochable. 2011, la TAM perdió ahí, anduvo en $1.900 menos. En el 2012 ganó 9.000 millones. En el 2013 ganó 13 millones. En el 2014 perdió, pero en el 2015 ganó. Mire 2016, llega Macri. Mire 2017 y mire 2018 y 2019 para que usted sepa a lo que juega esta gente. A la mentira perpetua, a hacerle la cabeza. Así que si la TAM cierra porque se le antoja y deja pedaleando en el aire a más de 1.000 trabajadores, 1.700 trabajadores, es por culpa del gobierno anterior de 2015, no por culpa de Macri. Ahí estaba el cuadro. Y La Nación se pregunta, ¿por qué esto es lo que van a jugar? Septiembre, octubre va a venir mal. ¿Cómo vamos a salir de la cuarentena y toda esta historia si no es carreteando duramente, pesadamente? No va a ser fácil moverla a la Argentina, pero es mucho mejor que lo hagan a favor de la gente que menos tiene que para las élites, como lo hubiera hecho el neoliberalismo. Pero como no va a ser fácil, usted tiene que acostumbrarse a que los diarios como estos van a jugar permanentemente. ¿Será culpa del gobierno que LATAM estaba fundido? La fundió el macrismo. El macrismo terminó con LATAM. Aguantaron un poco más, para colmo vino el coronavirus y por supuesto con todo lo que ha pasado. Las empresas de todo el mundo, de aviación por otra parte, están en una situación muy complicada. Pero esto es lo que pasa. Jugar contra el poder real es muy difícil, muy pero muy difícil. Se puede hacer el intento más glorioso. El poder real está allí, firme, besánico, loco, enajenado, bandido y ladrón, para proceder con todo. Mire lo que ocurrió con el juez Lorenzini, el juez de Avellaneda y Reconquista, que tomó la decisión contra el gobierno, lo cual por supuesto es un dolor de cabeza del que cuesta mucho salir y que ha cambiado la ecuación. ¿Cómo avanzar hacia la expropiación si la intervención no camina? Entonces hay que buscar un plan B, evidentemente. Lo hubieran pensado mejor. Esto también cabe como reproche. Pero era tan lindo lo que se intentó. Y se podía hacer porque la ley lo ampara. Si usted duda, busque 21.499. Ley 21.499. Y vea lo que dice sobre expropiaciones. Pero no se podrá. ¿Y qué podía hacer Lorenzini, el juez? Que no fuera estar a favor de Vicentín. ¿Dónde vive? ¿A dónde van sus hijos a la escuela? ¿Dónde toma café? ¿Con quiénes invita a los cumpleaños, a los casamientos? ¿Cuál es su pertenencia? ¿Usted se imagina la vida de ese pobre juez si fallaba contra Vicentín teniendo en cuenta todo lo que ha sucedido en Avellaneda y Reconquista en estos días? Entonces sacó un decreto que va contra los intereses del gobierno y por supuesto también del pueblo. Vamos a ver qué pasa porque la semana va a traer seguramente noticias. Mientras tanto vale la pena tomar conocimiento de cómo juegan aquellos que les parecía fantástico la ley de bienes culturales para preservar lo nacional. Estoy hablando de Clarín, lo va a decir Alberto Fernández, pero no les gusta
jugar a lo nacional y prefieren entregar empresas como Vicentín a lo extranjero? Mi propósito es salvar una fuente de trabajo y un operador en un mercado que cada día se ha extranjerizado más, salvar un operador nacional, que eso me importa, ¿no? Años atrás en la Argentina fue muy importante que los bienes culturales fueran argentinos y ahora parece que no es importante que la producción de cereales sea argentina. Expropiando es un disparate, porque Argentina no tiene por qué hacerse cargo y poner dinero en eso porque necesitamos para otras cosas. El tema de la crisis del 2001. La crisis política se produjo para provocar la pacificación. Ese fue el objetivo para mí de toda esa crisis. El idiota útil fue Duhalde. Ahora, los que motorizaron todo eso eran los que estaban fuertemente endeudados en dólares y que querían sacarse de arriba de las deudas. Hay que fijarse en quiénes estaban endeudados en dólares y quiénes. Entre la pacificación y la ley de bienes culturales, etcétera, que modificó la ley de quiebras, resolvieron sus problemas luego de esa crisis del 2001. Encabezado por Clarín. Si es lo que me quiere preguntar, encabezado por Clarín. Clarín tenía 3.700 millones de dólares de deuda. Los que manejan información, los que están muy atentos, conocen esta historia tenebrosa. Pagaron los argentinos la deuda de Clarín y de otras empresas, en nombre de que lo nacional es lo nacional. Pero ahora están completamente en contra, sabiendo que Cargill o alguna otra empresa podrían perfectamente avanzar y quedársela. ¿Qué les importa a ellos? Lo que no quieren es que el Estado sea fuerte porque así lo pueden domesticar, lo pueden doblegar, lo pueden vencer y, si es posible, que es la verdadera intención, tirarlo abajo, que desaparezca. Mire este carota del ex gobernador de Mendoza llamado Cornejo. Mire lo que dice sobre la estatización de Vicentín. La estatización de Vicentín viene a generar más relato. ¿Qué decir de un hombre que el año pasado, vayamos al otro, aprobó la expropiación de los penitentes? Él expropió los penitentes, pero es un relato la posible expropiación de Vicentín. Tienen cara dura es lo que tienen, pero tienen mucho poder porque esto, ¿cuántos lo saben? ¿Cuánto le van a decir a usted? Lo escuchó hace un ratito a Dugan y ahora nos permitimos señalarlos nosotros. Y es muy cruel que jueguen con semejante ventaja, tapándole todo lo que ellos hacen. La expropiación de los penitentes estaba fantástica. Movamos la bandera y digamos esa expropiación sí, pero esta otra expropiación de ninguna manera. Usted va a escuchar un testimonio que le va a sorprender. Presidente de la Federación Rural de Córdoba, como para terminar la discusión. Se llama Pedro Salas. Presta atención palabra por palabra a lo que dice este hombre. Tener los privilegios que tuvieron desde el Banco de la Nación durante todos los años del gobierno anterior, muchachos, digamos, ellos mismos fueron a pedir la intervención. Y la empresa, a pesar de haber tenido todos los recursos financieros, porque los tuvo, lo fugó. Pronunciarse a favor de la empresa en este momento, la verdad que no me parece atinado para nada. Hay miles de productores afectados. Es como salir a aplaudir al que estafó a los productores. Bueno, estamos hablando de un hombre que no tiene ninguna simpatía seguramente por el actual gobierno, presidente de la Sociedad Rural Cordobesa, pero sabe cómo son las cosas y los conoce, los Vicentín, lo saben todos los hombres de campo, lo saben todos los empresarios, son grandes sinvergüenzas de toda la vida. Carlos Delfrade, periodista que viene del deporte y nos provoca mucho orgullo en ese sentido y que ahora es diputado provincial, habló 18 minutos inolvidables el otro día en la legislatura. Búsquelo, nosotros le vamos a dar a probar lo que son verdades de a puño, dichas contra ese poder real. Ahora, del 2015 al 2019, 150 millones de dólares más de crédito del Banco Nación, a razón de más de 30 millones de dólares por año. Y en el colmo de los colmos, noviembre del año 2019, 26 créditos del Banco Nación por 86 millones de dólares en el mes de noviembre del 2019, en un mes que todo el mundo sabe que tienen 30 días, con lo cual si le dieron 26 créditos, trabajaron los sábados, los domingos y la madrugada. Corrupción, corrupción del macrismo,
que generó la timba financiera necesaria para que la producción del país se fuera al tacho. Corrupción, sí señor, sí que lo era. Permítame un instante más de lo que dijo Carlos del Frade, porque él conoce, es santafesino, está allí, entiende perfectamente de lo que habla. Los Vicentín son harto conocidos. Los propios productores, 2.600 productores, que crecieron en Vicentín, que le entregaron todo lo que tienen para vender. Se lo dejaron a Vicentín y Vicentín le dijo, mañana te llamo. Y nunca más. No le pagaron a quienes son sus amigos, seguramente integran los mismos lugares, porque tampoco son pobretones aquellos a los que dejó pedaleando en el aire. Y a los bancos internacionales, y al Banco Nación, y tienen cosas en Paraguay, cosas en Uruguay, todo para fugar el dinero. Es posible que el día de Belgrano, el día de la bandera, hayan salido un sector interesante en número de la población de la República Argentina, tan solo enloquecidos por la cuestión política, a decir viva la estafa, que esto es lo que dijeron, viva la estafa, viva los ladrones, que esos son los Vicentín. La mayoría de las deudas son presentadas por los propios directores del Grupo Vicentín. Allí está Sergio Nardelli, 15 millones de pesos le pide a su propia empresa. Causa iniciada en la justicia paraguaya, en la justicia penal paraguaya en febrero de este año, por un acreedor extranjeros. Denuncian a Vicentín por lavado de dinero y fuga de capitales de 200 millones de dólares. Ahí empieza a aparecer el destino del dinero de Vicentín. La fugaron, se la llevaron. Y después le dijeron al pueblo, nos vienen a robar Vicentín. Ellos, los propietarios de Vicentín, se robaron la empresa. Son delincuentes. La corrupción privada, que tiene por supuesto mucha menos prensa que la corrupción nacional, le ha costado mucho más a la historia política argentina que la supuesta corrupción estatal. Se siente bien uno, ¿no?, cuando escucha verdades y las dice un hombre desde una absoluta credibilidad, que además, quiero decirle, no es del palo del gobierno, aunque en una parte de su alocución dijo, no tengo nada que ver con el peronismo, pero cuando se hacen las cosas bien, hay que apoyarlas. Es decir, esta vez él estaba de ese lado, porque justamente conoce muy bien todo lo que es Vicentín y todos esos negocios. Busque lo que dijo, trabaje de ciudadano, son 18 minutos, va a aprender muchísimo. Permítame recordar que Macri nos ha escuchado, escuchó a todo lo que se le antojó, pero no nos tomó por sorpresa, porque en esto sí, Macri, permítame, esta humorada, nos dijo la verdad. Sé que estás enojado con bronca, pero quiero decirte que siempre traté de escucharte. Te escuché y tenés razón. Y lo que todos queremos es un gobierno, Mirta, que escuche. Suelo hablar poco y escucharlos mucho. Y decirle que los escuché. Escuchamos a los argentinos. Los escuché. Los escuché. Los sentí, los escuché, tomé nota. Sí, los escuchó. Una delincuencia de una verdadera banda que por suerte ya está corriendo de verdad por la justicia. Las pruebas son tremendas. Incluso se supone que Clarín y Nación estarían dispuestos a publicar algo próximamente, porque ya no pueden tapar tanto como lo han hecho. Es una vergüenza histórica. Mire, más vergüenza que Macri son los que lo tapan, los que lo cubren. Le voy a dar una perlita por tiempo, ya volvemos al diario con Pablo Dugan. Pero usted va a escuchar a Carzoglio cuando Macri lo mandaba con espías de la AFI a intimidar para que condenara a Moyano. Va a escuchar a Macri condenando a los moyanos en una escuela, una de las cosas más bochornosas que uno haya visto. Y lo va a escuchar a Pablo Moyano hoy, cuando salía de ver cómo lo espiaban. Se producen 2 llamados a mi casa donde amenazan de muerte primero a mi señora y después a mis hijos. Y en este particular me quiero referir a la patota del transporte. Es producto de privilegios acumulados en forma ilegal, en forma arbitraria, por el señor Hugo Moyano y Pablo Moyano. Bochorno, asqueroso, repugnante, ¿no?, lo que hizo el gobierno anterior a través del expresidente espía Mauricio Macri, ¿no? Se dedicó a perseguir y a inventar causas precisamente aquello que
nos oponíamos a esa política económica. Escuchas, fotos previas a los actos cuando había reuniones para preparar un acto. Vamos a seguir con este tema, ahora un poco más en el diario y después Gustavo Silvestre, que ha hecho una cobertura inolvidable de este episodio que seguimos como fanáticos cada día porque es una de las maneras muy escasas que tenemos de tomar contacto con la verdad. Bueno, comprueban, dice Gabriel Morini hoy en ámbito.com, que se compraron cámaras y micrófonos para espiar a presos en Ezeiza. No les permitían ni esa última dignidad a quienes eran prisioneros políticos del régimen de las corporaciones a cargo de Macri. Y para terminar, una mención de Maximiliano Rusconi sobre lo que pasa con la justicia, lo que está sucediendo en este tiempo en la Argentina. Ahora, el montaje que han armado en el marco de lo que denominamos con mucha razón desde hace años lawfare, digamos, esta persecución armada con una actividad ilícita de recolección de información por parte del Poder Ejecutivo, con un intento de legitimación de esa información con una red. Vamos a volver al diario. Quiero destacar el trabajo de Anabela Sánchez, de Julián Capazo y de Leandro Gabriele, que nos guía aquí. Si Dios quiere, mañana estamos de vuelta. Muchas gracias.